Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 1 de septiembre de 2017. Seguimos con el Salmo 132, tercera parte, la maravillosa aventura de buscar a Dios. En la Biblia dice así como título, plegaria por bendición sobre el santuario, cántico gradual. Este salmo que, como hemos dicho, se cantaba por los peregrinos subiendo a Jerusalén en sus fiestas, nos habla de la importancia de buscar a Dios. Ya hemos dicho que aunque Él nos buscó, Dios nos buscó primero, nosotros respondemos con una búsqueda que resulta en encuentro espiritual, porque si Él nos busca y nosotros le buscamos a Él, nos encontramos. Hemos aprendido que debemos buscarlo esforzadamente, y ayer aprendimos que debemos buscarlo en humildad y mansedumbre. Sigamos leyéndolo y reflexionemos en otra de las características de nuestra búsqueda. Busquémosle con una fe intercesora. Estos dos elementos, fe intercesora. Versículos 8 al 10 dicen, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor de David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. Ahora el salmista manifiesta una fe intercesora. Pide a Dios que intervenga y lo hace porque evidentemente sabe que Dios lo escucha y puede contestar su oración, es decir, tiene fe. Y tiene su fe puesta en Dios. Anhela la intervención de Dios como aquel que tiene insomnio y anhela que amanezca. Pide a Dios que se levante. Levántate, Jehová. Eso es un intento de explicar las acciones de Dios en términos humanos. Además, se trata de una expresión que se usaba comúnmente para pedir a Dios su intervención. Es una figura literaria que describe a Dios como un rey que toma la iniciativa para ordenar que se haga su voluntad. Moisés usaba esta expresión, levántate, Jehová, muchas veces cuando trasladaba el arca de un lugar a otro. Seguramente se usa en este salmo porque se trata de un peregrinaje hacia la ciudad santa, con la intención de llegar hasta el templo. Por eso dice también, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, al lugar de tu reposo, al templo, a donde ellos entendían que Dios se comunicaba con ellos y estaba presente y ellos con Él en un encuentro espiritual. Así que se trata de una expresión que hace alusión a un encuentro que deseaban tener con el Señor en su camino y especialmente en su llegada al lugar santo. Pide a Dios que bendiga a los sacerdotes en esta intercesión, en esta fe intercesora. Pide a Dios que bendiga a los sacerdotes, que bendiga a la gente del pueblo y que bendiga al rey de ese momento, que posiblemente es Salomón, descendiente de David, a quien llama ungido. A Salomón lo llama ungido, porque fue ungido para ser rey. Se vació sobre él aceite, simbolizando que estaba recibiendo la unción de Dios para tener ese ministerio de liderazgo sobre la nación. Ahora bien, hemos dicho que este salmista intercede, pero tiene fe. Y conviene que expliquemos este concepto bíblico, especialmente es necesario porque en nuestro tiempo existe una gran confusión respecto a este tema. Y usted recuerde que los devocionales que les comparto tienen la intención de enseñarnos lo que la Biblia dice, porque leer la Biblia nos hace cultos. Mire esto, leer la Biblia nos hace cultos. Creer lo que nos enseña la Biblia nos hace sabios. Entregar nuestra vida a aquel de quien nos habla la Biblia nos hace salvos. Obedecer lo que nos demanda la Biblia nos hace santos. Y vivir la Biblia cada día nos hace felices y plenos. Así que permítame explicarle este asunto tan maltratado de la fe, porque yo quisiera que usted fuera culto, sabio, salvo, santo, feliz y pleno. Ahora bien, la Biblia misma nos da una definición de la fe. Leamos Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una paráfrasis explicativa de este pasaje podría decir esta paráfrasis. Tener fe es tener una seguridad racional y una confianza emocional que nos ayuda a disfrutar anticipadamente lo que aún no llega. Es una capacidad espiritual para poder ver lo invisible y lo que aún no sucede. 3 elementos tiene la fe. Un elemento intelectual, la certeza racional, la seguridad racional. Un elemento emotivo sentimental, la confianza, la tranquilidad por lo que sé. Y un elemento volitivo de voluntad, la acción, el tomar decisiones, el llevar a cabo acciones en virtud de lo que tengo convicción y tengo confianza. Ahora bien, es indispensable la siguiente explicación. La fe no es un poder para obrar milagros. No es un cheque firmado por Dios. No es una cuarta persona de la Trinidad. No es un ser divino, es decir,
La fe es una capacidad humana que por sí sola no puede hacer nada y solo funciona cuando se deposita en Dios. Malinterpretamos muy a menudo unas palabras del Señor Jesucristo cuando habló de la semilla de mostaza y la fe. El Señor Jesús nunca dijo, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. Nunca dijo eso. Él jamás usó la palabra tamaño para referirse a la fe. Dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. No habló de cantidad de fe, de tamaño de fe, habló de cualidad. ¿Y qué es un grano de mostaza? Una semilla. Y una semilla en la mano, ¿para qué sirve? Para nada. Una semilla en un frasco, ¿para qué sirve? Para nada. Una semilla en el aire, una semilla en una caja, en un cofre de oro, no pasa nada. Pero si la semilla es puesta en el lugar correcto, en la tierra, si se le trata de la manera correcta, puede crecer y es una hortaliza que parece árbol. Lo que quería decir el Señor Jesucristo es que la fe por sí sola no es útil, pero si se pone en el lugar correcto, es decir, en Dios, en Cristo, entonces suceden milagros. El apóstol Pablo sintetizó su ministerio de enseñanza con esta frase, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe se pone en nuestro Señor Jesucristo o no funciona. La fe se pone en Cristo o no sirve en realidad. En el mundo hablamos de confiar o de tener fe en nosotros mismos. Ten fe en ti mismo, nos dice la gente. Y hay quien tiene fe en su profeta o en su llamado apóstol. No se ofendan, pero veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto de esto. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Lo leo otra vez. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esto está en Jeremías capítulo 17, versículo 5, la Nueva Versión Internacional. Y no se trata de no tener autovaloración o autoestima, y no se trata de no tener amigos en los cuales confiar, maestros de los cuales aprender, pero sí significa que no debemos atribuirle al ser humano poderes que no tenemos. No tenemos poder para hacer milagros los seres humanos, ni pronunciando cosas con nuestra boca. No hay milagros en nuestra boca, ni mucho menos. Solo hay milagros en Dios. El único poderoso es Dios. Perdonen que les cuente de nuevo esta historia, pero es indispensable hacerlo hoy para aclarar esta enseñanza. Miren, dos hombres trataban de cruzar un río congelado. Pero había dos lugares diferentes, los hombres estaban en espacios diferentes. Uno de ellos estaba en una parte del río en donde el río se ensanchaba. El agua era mansa porque se expandía por un territorio más grande y pasaba lentamente, y el hielo era muy grueso. Otro hombre estaba en otro lugar donde el río pasaba muy rápidamente, eran rápidos, el cauce era angosto y el agua pasaba muy rápidamente, y se había congelado, pero el hielo era delgado. El que estaba por el lado donde estaba el hielo delgado tenía mucha fe, mucha fe. Dijo, sí, cruzo, y se lanzó a correr. Y pronto todo el peso de su cuerpo estuvo sobre la punta de su bota. El hielo, que era poco, se quebró, se hundió y murió de hipotermia. El otro no tenía mucha fe, dijo, no estoy seguro, no tengo mucha fe. Se tiró pecho al hielo y cruzó hasta el otro lado. ¿Por qué? El hombre que tenía mucha fe se hundió, murió y no cruzó, porque tenía su mucha fe puesta en poquito hielo. ¿Por qué el hombre que tenía poca fe cruzó y vivió? Porque tenía su poca fe puesta en mucho hielo. La clave no es cuánta fe tenemos, sino en dónde o en quién la tenemos puesta. Esa es la clave. No importa si tenemos toneladas de fe, pero si la ponemos en una roca, en una figura de madera, metal o barro, si la ponemos en un ritual, en una declaración, en una tradición o en un rezo, nada espiritual sucederá. Si acaso una cierta satisfacción, sugestión, orgullo religioso, o tal vez se calma nuestra conciencia, no más. También dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. ¿Me explico? La palabra se explica. La fe se pone en Cristo, se pone en Dios o no funciona. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de contingencia, no solo por el reciente sismo, sino por los aparentemente perpetuos conflictos sociales, los problemas económicos, los contravalores que inundan nuestras familias. Es tiempo de creer, es tiempo de tener fe, pero no digamos a otros, ten fe, eso no es suficiente. Mejor digamos, ten alguien en quien tener fe. Consíguete a alguien en quien poner tu fe.
o digámosle más específicamente, ten fe en Dios, ten fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El salmista caminaba en una peregrinación de fieles rumbo a Jerusalén y le pide a Dios, levántate. Nosotros también peregrinamos en este mundo, pidamos a Dios que se levante, que nos bendiga, que nos cuide. El salmista pide por los líderes religiosos de su tiempo, por el pueblo y por su rey. Pidamos por los sacerdotes, por los pastores, por los rabinos, por los maestros de Biblia, por la gente común y por los gobernantes. Pero pidamos buscando a Dios con una fe intercesora. Oremos. Dios nuestro, bendice a nuestro pueblo. Bendice a los líderes religiosos para que nos enseñen tu verdad. Bendice a la gente en problemas y bendice al presidente y a todos los gobernantes. Creemos en ti y solo en ti. Amén. Dios le bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.